Hola, bienvenidos al canal de la Profe Matemática y en esta oportunidad está con ustedes el profesor David. Nuestro tema de hoy es la dinámica y vamos a tocar un área de la física llamada mecánica. La mecánica es la que se encarga de estudiar el movimiento y el reposo de los cuerpos. Ella se divide en tres ramas. La primera es la cinemática, la segunda la estática y la tercera la dinámica. La cinemática solo estudia el movimiento sin tomar en cuenta quién lo ocasiona. La estática estudia las leyes del equilibrio de los cuerpos. Y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando quién lo ocasiona. En el tema de la dinámica va a entrar una nueva terminología llamada fuerza. Entonces, la fuerza es la que ocasiona. La fuerza es la causa que tiene la capacidad de crear dos tipos de efectos. Uno de ellos se llama el dinámico y el siguiente se llama el deformador. El efecto dinámico es producido únicamente o produce un movimiento en el cuerpo. Y el deformador es cuando el cuerpo cambia su forma. Vamos a ver un ejemplo ahorita de lo que es el efecto dinámico. Fíjense que allí aparece un gatito, pues pegándole o pateando un balón y él mismo se mueve. Entonces, esto es lo que se conoce como el efecto dinámico. Pero ¿quién hace mover el balón? Lo hace mover una fuerza. ¿Okay? Ahora veamos el ejemplo del efecto deformador. Fíjense que en este caso aparece una raqueta y la pelota de tenis. La pelota de tenis se dirige a la raqueta. En ese momento, cuando ella se dirige, la pelota tiene su forma original. La pelota cambia de aspecto físico cuando la raqueta le pega a la pelota y esta pelota pues se deforma. Esto es lo que se conoce como efecto deformador. Y todo lo causa, o ¿quién lo causa? La fuerza. Por eso es que se le dice que la fuerza es la causa. Veamos qué es el equilibrio de fuerzas. Fíjense que aquí aparece una caja y esta caja es tomada con una cuerda. Ahora fíjense, la caja actúa bajo su propio peso, llamado P. Y lo represento con una flecha que va hacia el suelo, indicando que el peso de la caja va hacia abajo. Y la cuerda en ese momento se tensa y lo ala hacia arriba y esta fuerza es llamada tensión. El resultado de esta acción es llamada fuerza equilibrada. Entonces, cuando la caja, normalmente ella, en esta gráfica, ella actúa bajo su peso, pero la cuerda normalmente ella lo que hace es alarla hacia arriba. Si la caja, por ejemplo, pesa 100 kilogramos, la cuerda también actúa con esa misma fuerza de los 100 kilogramos. Y por lo tanto, el resultado de esta acción es llamado fuerza equilibrada. Es decir, que aquí no va a haber movimiento, no, porque ambas fuerzas se equilibran. Una fuerza hacia abajo de 100 kilogramos y una fuerza hacia arriba de 100 kilogramos. Por lo tanto, al haber fuerza en distintos sentidos, su resultado es cero. O también se le llama equilibrio de fuerza. La masa y la inercia. La inercia es la propiedad que tienen todos los cuerpos a oponerse a un cambio de estado, ya sea
a un cambio de estado de reposo o de movimiento. Si la masa del cuerpo es grande, entonces la inercia es grande, es decir, que hay una mayor resistencia. Si la masa del cuerpo es pequeña, la inercia es pequeña, es decir, que hay una pequeña resistencia. Un ejemplo de inercia o de masa y inercia es ver pues un elefante. La masa del elefante es muy grande. Entonces, si nosotros queremos mover al elefante, lo queremos empujar, entonces nos va a ser muy costoso, ya que su masa es muy grande y por ende la inercia de él ofrece una mayor resistencia. Si por el contrario tenemos un objeto pequeño, por ejemplo una calculadora, su masa es pequeña, entonces la podemos desplazar con facilidad. ¿Okay? ¿Por qué la podemos desplazar con facilidad? La desplazamos con facilidad porque su masa es pequeña, por lo tanto la inercia ofrece menor resistencia al cambio. ¿Y cuál cambio es ese? Fíjense que normalmente en la calculadora ella estaba en una posición, yo la tomé y la llevo hacia el otro lugar, sin ninguna dificultad. Todo eso es debido al tamaño de la masa y que tiene que ver directamente con la inercia. Veamos entonces lo que es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es llamada también la ley de la inercia. Y vamos a ver los siguientes ejemplos. Imaginémonos que vamos en un autobús y este va en movimiento. Entonces, de repente, este autobús frena. Entonces, ¿qué podemos observar? Se observa que los pasajeros salen impulsados hacia adelante, como si los cuerpos de las personas trataran de continuar, digamos, es como que si van a continuar moviéndose. Entonces, en este caso se nota pues que el cuerpo en movimiento tiene tendencia a continuar en movimiento. ¿Sí? Veamos entonces el siguiente ejemplo. Vamos en el mismo autobús, pero el autobús está en reposo, es decir, está parado. De repente el autobús arranca bruscamente. Entonces los pasajeros son impulsados ¿hacia qué sentido? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Obviamente los pasajeros son impulsados hacia atrás, como si los cuerpos de las personas trataran de continuar en el estado de reposo. Entonces, aquí en este ejemplo se observa que un cuerpo en reposo es propenso a continuar en reposo. Otro ejemplo de la primera ley de Newton, o también llamada la ley de la inercia, es si una esfera es lanzada por el suelo, pero el suelo tiene mucha dificultad, es decir, el suelo es muy rugoso, entonces notamos que a medida que avanza, la esfera va disminuyendo su velocidad hasta que llega un momento en que ella normalmente, ¿qué pasa? Se detiene. Otro ejemplo de la primera ley de Newton o la ley de la inercia es si esta misma esfera es lanzada por un piso, pero este piso no es rugoso, el piso es bien liso, entonces se observa que esta esfera rodará mucho más que en el caso que yo les mencioné el anterior. Entonces ella seguirá su movimiento, sigue su movimiento mucho más, y obviamente va a llegar un momento en que ella se detendrá. Entonces en los dos últimos ejemplos
se pueden dar cuenta pues que la disminución de la velocidad que tienen los cuerpos en movimiento se debe a qué? Se debe a un factor llamado roce. Si hay un mayor, si la superficie es más rugosa, el roce es mayor y por lo tanto los cuerpos se frenan mucho más rápido. Pero si el piso es mucho más liso, pues el roce es mucho menor. Entonces, todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme tiende a mantener su estado, siempre y cuando sobre él no actúe una fuerza externa. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o actúan varias que anulen o que se anulen entre sí, entonces el cuerpo está en reposo o tiene movimiento rectilíneo uniforme. Todo esto es lo que se conoce como la primera ley de Newton, o llamada también la ley de la inercia. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es también llamada la ley fundamental de la dinámica. Y esta ley fundamental de la dinámica es o posee pues una ecuación llamada fuerza es igual a masa por aceleración. Y es aquí cuando una fuerza se aplica a un cuerpo y produce variaciones de velocidad. Cuando hablamos de variaciones de velocidad, pues nos referimos a que produce aceleración. Por lo tanto, la ecuación de la segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre una masa o un cuerpo, éste se acelera, es decir, es directamente proporcional a la masa. Entonces, siempre cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo, este cuerpo se acelera. Y ya sabemos que cuando se aplica una fuerza a un objeto, entonces el objeto puede, o la fuerza, toma dos tipos de efectos, que es el efecto dinámico y el efecto deformador. Diferencias entre la masa y el peso. Diferencia entre la masa y el peso. La masa normalmente es la medida de la inercia que tienen ¿quién? Que tienen los cuerpos. Entonces, siendo la inercia la resistencia que presentan los cuerpos al cambiar su estado de reposo o de movimiento, mientras que el peso es el valor de la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre él. La masa se expresa en kilogramos y el peso se expresa en newton, kilopondio, en pondio, en kilogramos fuerza, dina, en libra fuerza. La masa es una magnitud escalar que se mide con la balanza. El peso es una magnitud vectorial y se mide con el dinamómetro. Bien, peso de un cuerpo. Es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos y su aceleración es denominada gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que el peso es igual a la fuerza. Por lo tanto, vamos a usar la misma fórmula, la misma ecuación que nos ofrece la segunda ley de Newton. Pero en este caso decimos P es igual a masa por G. ¿Okay? Donde esta masa se llama masa gravitatoria y la G es la aceleración de gravedad. A diferencia de la otra fórmula, a la fórmula anterior, es, obviamente, fíjense, fuerza es igual a masa, pero la masa es una masa inercial por A y A es la aceleración. Entonces,
¿Qué diferencia existe entre la masa gravitatoria, que es esta, cuando se usa el peso de un cuerpo, y qué diferencia hay entre la masa inercial de la fórmula anterior? En que la fórmula, o mejor dicho, la masa inercial, es el resultado de la aceleración que es el resultado de la aceleración producida por la fuerza aplicada al objeto, mientras que la masa gravitatoria resulta de la atracción del objeto por la Tierra, no necesitando movimiento para medirla. Entonces esa es la diferencia que existe entre una masa gravitatoria y una masa inercial. Esta G, como ya se los dije, se refiere a la gravedad, pero la aceleración de gravedad. Unidades de fuerza. Dentro de las unidades de fuerza está la harina, está el newton, está la libra fuerza, el kilopondio y el pondio. Vamos a ver aquí los sistemas, la unidad, el símbolo también que se va a usar. Dentro de los sistemas, o dentro de los primeros sistemas que se trabaja con fuerza, es el llamado CGS. Y cuando se trabaja bajo el sistema CGS aparece una unidad llamada DINA. Pero ¿qué hay dentro de la DINA? Dentro de la DINA existe el gramo multiplicado por la unidad de aceleración. Entonces fíjense que aquí el gramo, ¿qué es? El gramo es una unidad de masa multiplicado por la aceleración, en este caso centímetros por segundo cuadrado. Y fíjense que esto normalmente viene de la fórmula de la segunda ley de Newton, que dice masa por aceleración. En este caso, como en el sistema CGS, la masa se refiere a gramos, el centímetro, ¿por qué? Porque nos lo dice el sistema CGS que C es centímetro y el S es el S del CGS, que se refiere a segundo. Pero ¿cómo se llama entonces esta unidad de fuerza? Se llama DINA. Entonces, cuando es gramo multiplicado por centímetros por segundos al cuadrado, se llama DINA. ¿Cuál es su símbolo? Su símbolo es DIN. Pasamos al siguiente sistema llamado MKS. Este sistema MKS, normalmente el significado de la M es metro, kilogramos y segundo. Pero, ¿cómo se llama la unidad de fuerza? Se llama Newton. Pero, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro de esa unidad de Newton? ¿Qué hay dentro de él? Está la unidad de kilogramos, como nos lo dice acá. Está la unidad de metros, como nos lo dice el sistema MKS, M de metro, y la S de segundos. Entonces, cuando se multiplica la masa, y esta unidad toda completa es aceleración, cuando se multiplica la unidad de masa por esta unidad de aceleración, estamos hablando de fuerza. Pero ¿qué fuerza específicamente? Es la fuerza Newton, porque está el kilogramos, los metros y los segundos, y segundos al cuadrado. Por lo tanto, estamos en presencia del Newton. ¿Cómo se simboliza el Newton? El símbolo del Newton es la N mayúscula. El siguiente sistema es llamado técnico. El sistema técnico trabaja con una unidad llamada kilopondio. ¿Qué hay dentro de ese kilopondio? Dentro de la unidad del kilopondio, adentro está la unidad de masa llamada UTM. Fíjense que ya no es kilogramo ni gramo. Esta unidad de masa se llama UTM. Y la aceleración es metro por segundos al cuadrado. Entonces, cuando está la unidad de masa UTM multiplicada por la unidad de aceleración metro por segundo al cuadrado, estamos hablando de la unidad de kilopondio en fuerza. ¿Cuál es su símbolo? Su símbolo es el Kp. Y el sistema inglés. El sistema inglés, ¿qué unidad de fuerza usa? Usa la libra fuerza. ¿Y qué hay dentro de la libra fuerza? Dentro de la libra fuerza está como unidad de masa el Sloop. El Sloop es una unidad de masa del sistema inglés. Y dentro de la unidad de aceleración está el Ft, que son los pies, y los segundos al cuadrado. Entonces, cuando vean el Sloop de unidad de masa multiplicado por los pies y segundos al cuadrado, estamos en presencia de la unidad de libra fuerza. ¿Cuál es su símbolo? Su símbolo es LBF, todo en minúscula, es decir, libra fuerza.
Bien, pasamos ahora a lo que son las conversiones. Y una harina es igual a 10 a la menos 5 newton. Un kilopondio es igual a 9,8 newton. Una libra fuerza es igual a 0,454 kilogramos fuerza. Una libra fuerza es igual a 1000 pondios. Un pondio es igual a 980 dinas. Un kilopondio es igual a 980.000 dinas. Bueno, chicos, esto es todo lo que es la parte teórica de lo que es la dinámica. Entonces espero que les haya gustado, y si es así, denle un like al video y suscríbanse al canal de la Profe Matemática. Nos vemos en el próximo tema.